las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. En las manos de Dios estoy, aunque el enemigo ruja, no le temo. En las manos de Él he cuidado mi salvación con gran empeño. No hay sombras de muerte en mí. En las manos de Él mi alma cobra vida. Y si debo morir, en su reino Él me dará la bienvenida. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. Cuida de mí como las niñas de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números capítulo 6. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor la oportunidad y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Siempre es agradable disfrutar del buen trato y de la amabilidad incomparable del Señor para con su pueblo, y gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de considerar sus palabras. Gracias y por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Padre, recibe la gloria y la honra por dispensarnos tus misericordias en todo sentido. Te rogamos que en este momento tus bendiciones estén sobre nosotros y que tú bendigas de una manera especial tu pueblo y cada amigo televidente, que tu comunión sea una realidad en medio nuestro. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los alfolíes del Señor, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, siempre decimos que los cristianos somos muy privilegiados porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado la oportunidad de llegar a su presencia a través del amado Jesucristo. Y porque, a más de esto, también nos ha dado un seguimiento amoroso y ha tratado de que nosotros permanezcamos dentro de
el programa de perfeccionamiento y santificación suya. De manera que, a pesar de nuestras muchas debilidades y limitaciones, tenemos la bendición de que las promesas del Señor se cumplen en nosotros y cada día recibimos el estímulo especial del Señor para podernos mantener dentro del lineamiento de la verdadera fidelidad a Dios. Por eso, apreciamos al máximo cada una de las palabras del Señor y glorificamos al Señor por tener la paciencia y la amabilidad de darnos una palabra altamente comprensible, un tipo de mandato realizable y además de eso, el fortalecimiento de su Espíritu Santo para que en aquellas situaciones en que no tenemos la suficiente capacidad para realizar el propósito de Dios, podamos hacerlo. No lo hacemos con nuestra fuerza. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que no tenemos más argumento que decir, sino que estamos muy agradecidos de Dios. Mis hermanos amados, Iglesia del Señor, el hermano Santiago nos trajo por el Espíritu Santo unas palabras que compartimos en este momento y ojalá que la Iglesia lea detenidamente estas palabras de mi hermano Santiago. Este hombre fue usado por Dios para advertirnos sobre situaciones que sorprendentemente son una realidad innegable en este mismo momento que vivimos. La Iglesia contemporánea le ha tocado vivir el fin de los siglos, como dice la Biblia, y es indudable la manifestación franca de Satanás, los demonios y las malicias espirituales, y es indudable que Satanás de alguna manera ha permeado la Iglesia y ha llegado a tener una incidencia tal en medio del pueblo de Dios que por qué negarlo. Hay hasta enemigos de la fe dirigiendo la obra del Señor, o lo que los hombres dicen o decimos que es la obra de Dios. Pero Iglesia, mi hermano Santiago nos hace una exhortación amorosa. Creemos que fue el fruto de su experiencia personal. Aparentemente mi hermano Santiago pasaba por vio la Iglesia pasar por una situación similar. No olvidemos que el hermano Santiago escribía a los hermanos de la diáspora judía, o sea, estaba hablando a judíos que estaban dispersos en muchos países donde el Evangelio había llegado. Y la incidencia y la presión del entorno pecaminoso que tenía que soportar esa naciente iglesia, la había llevado a una situación de desventaja y mi hermano Santiago lo notó y por el Espíritu Santo tuvo una palabra de consolación, de orientación, de amonestación y de advertencia para que, como en todos los tiempos, no caigamos en una condición de pecado sin estar debidamente advertidos. En este tiempo se ve como extraño el hecho mismo de que alguna persona se atreva a desafiar el sistema imperante y se atreva de alguna manera a enfrentar las manifestaciones del espíritu de iniquidad en medio de la iglesia, porque hay toda una estructura social que muy lejos de ser el resultado del nuevo nacimiento y de una auténtica comunión en el Señor, es simplemente un tipo de entidad religiosa donde la apariencia de piedad, en todo caso, aparentemente es lo que importa. Hablamos de la sabiduría del mundo, hablamos de las diversas maneras de interpretar la palabra de Dios y de aplicarla. La iglesia que nos ha tocado vivir, lamentablemente ha tenido que sufrir el embate violento, cruel, pecaminoso, peligroso y amenazante constantemente de aquellos que leen la palabra, la interpretan a su manera y la aplican como le parece. Lamentablemente, todo el sistema del hombre para supuestamente
manejar la obra de Dios y para hacer lo que ellos entienden como obra de Dios, está basado a una serie de contradicciones a la palabra de Dios y de injusticias que se han convertido en históricas. Y cuando alguien de alguna manera se atreve a hablar en torno a esas verdades, aparecen inmediatamente los lacayos del diablo, los instrumentos de Satanás, el acusador de los hermanos, el enemigo de las almas, y de una manera ya no velada, sino directamente hay un enfrentamiento, y no es nada extraño. La Biblia dice claramente que la luz no tiene comunión con las tinieblas, y ciertamente ese batallar inicia en nuestra propia carne. La Biblia dice que el espíritu y la carne luchan de una manera muy real, porque el espíritu pretende llevarnos al centro de la voluntad de Dios y hacer que nos deleitemos haciendo las cosas que Dios ha ordenado, pero la carne, en cambio, permanece con nosotros y constantemente trata de establecer sobre nosotros su ley de pecado para llevarnos a la cautividad, a esa cautividad en que vivíamos cuando nos desenvolvíamos en nuestra antigua naturaleza y no teníamos por esta razón el derecho a la guianza del Espíritu y no podíamos disfrutar de ninguna manera de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y tampoco podíamos tener ningún tipo de comunión con Dios porque vivíamos ajenos a los pactos y a las promesas del Señor. Pero ahora, en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. La Biblia dice con toda claridad que en Cristo todas las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Hay una generación de oidores de la palabra que se niegan a hacer o a realizar lo que la palabra de Dios dice. Simplemente la oyen y hasta son capaces de hablarla a su manera, por cierto, pero jamás han sido hacedores de la palabra. Por eso mi hermano Santiago tiene unas palabras en toda su carta que son muy especiales y que debían movernos a reflexión en este momento de angustia, en este momento cuando las tinieblas del mal pretenden arropar de una manera decidida todo lo que tenga que ver con la auténtica comunión de Dios y con su pueblo. En este momento, cuando el espíritu de iniquidad se manifiesta de una manera tan diversificada, la iglesia más que nunca necesita tener todas las operaciones del espíritu. La iglesia necesita en este momento tener la manifestación de la diversidad de los ministerios. La iglesia en este momento necesita tener activos todos los dones del espíritu. La iglesia necesita la visión, el sueño, la revelación, el trato de Dios en todo sentido, y que en la confidencialidad de Dios para cada uno de nosotros podamos tener realmente un vislumbre claro de cuál es la voluntad del Señor, para que de esa manera podamos llegar a la conclusión de empezar a que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Iglesia del Señor, el hermano apóstol Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. En realidad, mis amados hermanos, estamos frente a una situación innegable y debemos tratar de que cada cosa que hacemos podamos encuadrarlo dentro de la palabra de Dios, y que lo que pensamos y que lo que expresamos y lo que hacemos podamos realmente comprobar si resiste
el análisis decidido, sincero, honesto y real de la palabra de Dios. Estas son cosas muy serias. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo yo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Santiago 3:13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Iglesia del Señor, la sabiduría a que se refiere Santiago, naturalmente, va más allá de la sabiduría y del conocimiento humano. Es la forma en que correspondemos a Dios, deseando con sinceridad y con honestidad, con humildad, con agradecimiento, acatar todo lo que Él nos ha ordenado. Según Santiago, hay una sola forma de mostrar la sabiduría de Dios, una sola. Hay que hacerlo a través de una buena conducta y hay que hacerlo mostrando siempre la mansedumbre del Señor. De no ser así, ya no es la sabiduría de Dios. Y Santiago advierte que puede llegar a ser una sabiduría inspirada por el mismo Satanás. Se puede convertir en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No debemos olvidar que Satanás fue detronado de la presencia de Dios y que descendió para ejercer dominio y mantener su reino del mal aquí en la tierra. Por eso el hermano Santiago en otra oportunidad nos ha dicho que lo que es de arriba sobre todo es y proviene del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. El hermano Santiago de una manera franca explica que la sabiduría que promueve cosas que contradicen a Dios no puede confundirse con sabiduría de Dios. Esa es otra sabiduría. Y el hermano dice que esa sabiduría es terrenal, que es animal y que es diabólica. Volvemos a recordar a la iglesia que la Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Volvemos a recordar a la iglesia que lo terrenal no se puede confundir con lo espiritual. Y volvemos a recordar a la iglesia que por el hecho mismo de que alguien tenga apariencia de ángel, no por eso es un ángel, porque la Biblia dice con toda claridad que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de que la sabiduría que nosotros sigamos nos estimule al bien y a la buena obra y que nos ayude a tener un accionar digno de gente que ha nacido de nuevo. Por eso, Iglesia del Señor, tenemos un gran compromiso y debemos pedir a Dios la fortaleza de su poder y disponernos realmente, esforzarnos realmente y humillarnos en la presencia del Señor para que Dios nos ayude a hacer las cosas como Él ha ordenado. El hermano Santiago nos está diciendo, muestre por buena conducta sus obras. Nosotros como cristianos estamos obligados a mantener una buena conducta ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo.
Es como dijera el hermano Pablo, a griego, a judío y a la iglesia de Dios, yo soy deudor. Iglesia del Señor, nosotros somos deudores ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo de una buena conducta. Que nuestro accionar no sea escandaloso ni contradictorio a la palabra de Dios. Que nuestro accionar no avergüence el buen nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Nosotros estamos obligados a mostrar una buena conducta, un testimonio de fidelidad en primer lugar, siendo respetuosos de Dios y de sus palabras. Tenemos el compromiso de mostrar una buena conducta respetando lo que Dios respeta y al mismo tiempo amando lo que Dios ama, pero también rechazando totalmente lo que Dios rechaza. Tenemos el compromiso de mostrar, no con palabras solamente, sino con una buena conducta, nuestro carácter de respetuosidad hacia la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, a los llamados a ser santos, a los santificados, al pueblo de Dios, a los que tienen comunión y a los que tienen, hoy tenemos todos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la responsabilidad de mostrar una buena conducta en nuestra respetuosidad frente a los ministerios del Señor. Entender que Dios ha dignificado su santo ministerio y ha dignificado de una manera especial a sus vasos escogidos, y que lo menos que podemos hacer es respetarle y amarle, como dice la Biblia, por amor de sus obras. Nosotros tenemos que mostrar una buena conducta, como dice el hermano. Usted sabe mucho, entonces muestre por su buena conducta que usted es respetuoso de los dones del Señor, que no vaya de ninguna manera a creer, a decir y ni siquiera a pensar que los dones del Señor son cosas para manejarse al antojo humano o que son la propiedad privada de un grupito de engreídos en particular, que no es la propiedad privada de los que piensan como liberales ni de los que piensan como rajatabla, de aquellos para quienes todo es nada y de aquellos para los cuales hasta la picada de ojo es pecado. Nosotros, por una buena conducta, debemos mostrar ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo que somos respetuosos de los dones del Señor. Iglesia, tenemos la necesidad de mostrar una buena conducta frente a nuestro grado de respetuosidad en el llamamiento y hacia el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a un hombre o llama a una mujer para ocuparlo en el santo trabajo que Él ha decidido ocuparle, lo menos que nosotros podemos hacer es tratar de colaborar con la tal persona en la medida de nuestras posibilidades y en todo cuanto Dios nos ayude, ayudar a esa persona porque Él lo merece y porque también ha sido dignificado de una manera especial. El hermano Juan habla de un testimonio, creo que del hermano Gallo, y habla de ese hermano diciendo que admiraba la forma en que ese hombre se conducía con los cristianos y hasta con los que les eran desconocidos. Y dijo él que debíamos nosotros a todos los que tenían necesidades, como aquellos hermanos que habían salido a predicar la palabra del Señor sin aceptar nada de los que no eran cristianos. No sabemos por qué, pero la Biblia especifica eso, y el hermano Juan aprovecha la oportunidad para llamarnos la atención y decirnos: nosotros debemos acoger a ese tipo de personas para que cooperemos con la verdad. Iglesia, tenemos
un gran compromiso delante del Señor. No quisiéramos que se interpreten nuestras palabras como muy drásticas, ni como que de ninguna manera estamos tratando, ni siquiera insinuando, referirnos a alguien en particular, pero sí es muy bueno que nosotros tengamos presente que estamos siendo invadidos por un tipo de sabiduría que precisamente no es la sabiduría de Dios. Debe quedar bien claro que en este tiempo los sabios según el mundo, aquellos que realmente quizás gustaron en otro tiempo de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, al no someterse directamente o haber soltado las cargas del Señor y haber creado su propio programa religioso para supuestamente vivir en la fe cristiana, han elaborado sus propias filosofías y ahora han hecho toda una estructura con un andamiaje increíblemente fuera de lo que realmente Dios ha establecido. Y otros inclusive quieren mantener, apuntalar las ruinas de un sistema arcaico. ¿Y por qué hacen eso? Porque eso le beneficia en el sentido de que le da un lugar de superioridad en medio del pueblo de Dios y porque para algunos es altamente rentable. Pero iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios y todo aquello que no produce realmente como palabra de Dios lo que debe producir, no debemos tener ningún temor y no hay lugar a dudas que lo que realmente se tiene por palabra de Dios, pero no produce el resultado que debe producir como palabra de Dios, entonces sencillamente entra dentro de lo que el hermano Santiago nos ha dicho. Entonces esa no es una sabiduría de Dios. Esa sabiduría cae dentro de la clasificación de terrenal, animal y diabólica. Iglesia, a causa de que los comerciantes del evangelio, las aves de rapiña y los cazadores de recompensa quieren tener cada día un lugar de preeminencia en medio de la iglesia sin tener ninguna autoridad espiritual, porque muchas veces ya la fe se ha quedado tan lejos que ya no queda nada. Lo peor de todo es que en la mayoría de los casos nosotros conocemos esas personas y por su testimonio sabemos que muchas veces no están ni untados de cristianos. Por eso es necesario que nosotros con toda entereza, que nosotros con toda seriedad entendamos claramente y simplemente leamos detenidamente estas palabras de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Quisiera que la iglesia tuviera la amabilidad de leer conmigo el verso 16. Estamos en Santiago capítulo 3. El verso 16 nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Iglesia, no se necesita ser demasiado intelectual.
ni conocer demasiado de la Biblia para poder hacer esta comparación sencilla pero altamente significativa y que puede realmente convertirse en un asunto de vida o muerte. Porque mientras el hermano Santiago en el verso 15 nos dice que la sabiduría que trae contención y celos al corazón no es la que viene de Dios y que por lo tanto es terrenal, animal y diabólica, ya en el verso 17 ahora presenta la sabiduría que debe aspirar cada creyente y por lo cual debe orar fervientemente para que la reciba como un don de Dios. Santiago dice que la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, del Padre de las luces, como dijimos, y dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, esa sabiduría primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y por fin tampoco tiene incertidumbre ni hipocresía. Iglesia del Señor, la amonestación es sencilla, la exhortación es amorosa, pero muy seria. Todo lo que produce perturbación, todo lo que necesariamente tenga que catalogarse porque sea así y hasta porque parezca así, haya que catalogarlo de perverso frente a la palabra de Dios, no puede considerarse de ninguna manera como algo que proviene de Dios. Volvemos a repetir que hacia al evaluar algún tipo de sabiduría que se nos está presentando, encontramos que no es pura porque es ambivalente, mentirosa, y de lejos vemos la doble intención y la doble o triple moral de los sabios según el mundo, que quieren inocularnos esa maldición para hacernos perder la comunión del Señor. Cuando descubrimos que tampoco es pacífica, porque promueve la división en medio del pueblo de Dios, porque promueve la rebelión en contra al verdadero ordenamiento de la palabra de Dios, porque trata de menospreciar, de denigrar y de empequeñecer los ministerios del Señor, de tal manera que hay una cantidad de cosas que solo al diablo se le ocurre decir que son ministerios del Señor, porque sencillamente son canastas, son naza, son carnada, son formas, digamos, de promoción, son formas de exhibiciones, son formas de publicidad con un fin último, que se llegue a tener el signo de peso que ya salió del corazón y ha llegado hasta los ojos. Iglesia, cuando descubrimos que esa sabiduría no es amable, porque separa a los creyentes de una manera verdaderamente dolorosa y atrevida, porque cuando alguien se atreve a ser selectivo y a decir quién va al cielo y quién no va al cielo, y cómo debe haber una rancia división de clase en medio del pueblo de Dios y una supuesta casta espiritual, un evangelio de casta, eso solamente lo inventa el diablo, porque Jesucristo no vino a buscar ni sabios, ni ignorantes, ni pobres, ni ricos, ni blancos, ni negros, ni de ningún tipo de cosa. Vino a buscar a todo el que estaba perdido. Jesucristo es de todos, nos corresponde a todos, pero nosotros no podemos inventar un Jesucristo a nuestra manera. Y hay una cantidad de los sabios según el mundo que nos están tratando no de vender, sino de imponer un Cristo a su manera. Hay un tipo de
enseñanza de mucha sabiduría humana que es anticristo, que es anticristiana, porque separa, porque fracciona el pueblo de Dios. La iglesia no ha querido usar la autoridad que le ha dado el Espíritu Santo para eso, pero la Biblia dice con toda claridad que cuando las cosas se convierten en perversidad en medio del pueblo de Dios, al perverso hay que darle todas las oportunidades, llamarle una y otra vez a que se someta a lo que la palabra de Dios dice y se someta a la autoridad de los ministerios designados por el Señor, pero si no lo hace y persiste en pecar y en dividir el pueblo del Señor, en dividir el cuerpo de Jesucristo, entonces hay que apartar el perverso o la perversa, no importa cómo se llame. Si descubrimos que esa sabiduría no es amable, que esa sabiduría tampoco es benigna, porque es una sabiduría encaminada a oprimir, a encadenar, a aprisionar, porque es una sabiduría que da la oportunidad para que el filisteo, el amorreo, el fereceo y todos los tipos de demonios que quieran manifestarse estén haciendo una vida libre en medio del pueblo de Dios sin que haya nadie que le diga nada, porque aparentemente los atalayas del Señor o se durmieron o se murieron todos. De la misma manera que alguien se llena la boca para decir que ya no existen los pobres de que hablaba la Biblia y que ya no existen las viudas, sería porque ese hombre en su corazón mataría a los pobres o mataría a las viudas, pero las viudas siguen ahí en medio del pueblo de Dios y el mandamiento sigue favoreciéndola y los pobres y los necesitados favoreciéndolo de una manera real, enérgica y decidida, pero los sabios según el mundo han ido preparando las cosas de una manera que dentro de un tiempo no sería raro que se le preguntara a la persona quién es, de dónde viene y lo que puede presentar para complacer el signo de peso antes de entrar en medio de esa congregación. Y ciertamente es un secreto a voces que hay lugares a donde los humildes del Señor, aunque sean ricos, no pueden entrar en ese lugar. Así que si son humildes del Señor, pero lo que hay en medio de ese lugar son gente que sencillamente cambiaron de grupo y tienen una nueva metodología para dirigir su vida y tienen otras personas con quienes relacionarse a su manera y de igual a igual pueden tener una aparente confraternidad. Allí no podrán entrar los humildes del Señor, porque todo el que respeta a Dios, porque todo el que ama a Dios, porque todo el que tiene las libertades del Señor, todo aquel que es sincero, todo aquel que ha permitido que Dios haga un verdadero despojo en su vida, no quiere de ninguna manera, siendo oveja, entrar a un lugar donde el más pequeño de todos puede ser un lobo rapaz. Iglesia del Señor, si descubrimos que en esa sabiduría no hay nada de misericordia, y en eso nosotros sabemos bien que la sabiduría de los hombres quiere convertir a las gentes en un simple número, en una simple ficha de su ajedrez para moverla a su antojo, para de esa manera capitalizar y usufructuar lo poco que hacen supuestamente por amor a Dios, porque tenemos entendido que hay especialistas dentro de esos sabios del mundo que sencillamente tienen una capacidad diabólica para nuclear personas, arrebañarlo a su manera y convertirlo en sus esclavos personales. Pero la Biblia habla con toda claridad de que la sabiduría de Dios tiene que ser pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Iglesia, de buenos frutos. Muchas veces cuando se habla de cierta manera y al predicador
le toca presentar una palabra verdaderamente desenvuelta, a la franca, desnuda, si se quiere, se ve a esa persona como un verdadero enemigo. Pero lo cierto es que ya estamos verdaderamente alarmados por aquellos que están actuando sin tener ningún fruto como cristianos. Ellos saben que no tienen fruto, y los que lo apoyan en medio de las congregaciones saben que no tienen fruto, y el mundo sabe que no tienen fruto, y todo el mundo lo sabe, pero ellos persisten en ser una paja en medio de los ojos de la iglesia. Y como ya ellos perdieron la capacidad para ver, el signo de peso que tienen en los ojos no le permite hacer una separación para poder ver lo que es puro, lo que es pacífico, lo que es amable, lo que es benigno, lo que tiene algo de misericordia y de buenos frutos. Porque a fin de cuentas, lo único que le interesa a esas personas es que las cosas den un fruto, que ellos puedan cosechar y de lo cual puedan beneficiarse sin tomar en consideración quién vive o quién muere. Lo cierto es que la palabra de Dios, la que proviene de lo alto, no provoca incertidumbre, ni tampoco tiene hipocresía. Iglesia del Señor, todo lo que te causa incertidumbre, investígalo, porque lo que causa incertidumbre no viene de Dios. Iglesia, lo que separa el cuerpo de Jesucristo no viene de Dios. Y tenemos que decir con toda claridad y sin tratar de adornar nada, que los sabios según el mundo nos están pretendiendo inocular la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque todo lo que dicen gira en torno a sus propios intereses. Iglesia del Señor, tenemos la obligación de hacer una verdadera diferenciación entre estas dos sabidurías. Santiago dice claramente cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago dice claramente que podemos hacer esa justa evaluación. Y si al hacer esa justa evaluación no encontramos en la sabiduría que estamos tratando de seguir, que es la sabiduría de Dios, pero si no encontramos en la sabiduría que se nos presenta esos atributos de Dios, y por el contrario encontramos los atributos de la sabiduría humana, terrenal y diabólica, estemos seguros de que esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Iglesia, la gran pregunta es, ¿qué sabiduría está siguiendo usted? ¿La de los teólogos y de los teólogos? ¿La de los libres pensadores? ¿La de los comerciantes, ave de rapiña y caza recompensa? ¿Esa es la sabiduría que usted sigue? Iglesia, tenga cuidado. Y si usted no sabe exactamente a qué atenerse, redoctrínese con el Nuevo Testamento. Y si no sabe bien para dónde, a quién buscar para confraternizar, confraternice con el hermano más humilde, el más pobrecito, el analfabeto, el que aparentemente no sabe nada, pero eso es 1.000.000 de veces mejor que mezclarse con algunos que tienen inclusive poder adquisitivo y poder de convocación, que se creen los reyes del mundo y que no están ni untados del evangelio, porque la unión con esa gente produce muerte. La unión con esa gente aparta de la comunión del Señor. Y no solamente perdemos el tiempo escuchando a los sabios según el mundo, sino que además de eso nos ponemos en peligro de ser condenados. Nos ponemos en camino del infierno. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 13:8 que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Iglesia, es verdad. En Malaquías 3:10
el diezmo, el alfolí y el alimento en la casa de Dios son indivisibles. Y son indivisibles porque en Malaquías 3:10 hay 3 mandamientos del mismo Dios y debemos cumplir esos 3 mandamientos justamente y como Dios ha ordenado. Diezmo, alfolí y alimento en la casa de Dios. Iglesia, la palabra alfolí significa almacén. Y según la palabra de Dios, en Malaquías 3:10 llevamos nuestros diezmos al almacén de Dios con el propósito de que haya alimento en su casa. No para Dios, pero sí para los hijos de Dios, para todo el ministerio, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el necesitado. Es elemental, iglesia, es que el diezmo de Malaquías 3:10 tiene alfolí y el alfolí de Malaquías 3:10 tiene alimento para los hijos de Dios, para la viuda, para el extranjero y para todo el necesitado. Iglesia, Jesús dijo con claridad, Mateo 23:23, hay de vosotros escribas y fariseos porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de lo principal de la ley, que es la justicia, la misericordia, el amor y la fe. Iglesia, el diezmo desde el principio fue para que fuera una bendición al pueblo de Dios, pero se ha convertido en una carga insoportable